Bien, hola, buenas tardes, bienvenidos a este seminario. Mi nombre es Sergio Ávila, soy del equipo de nuevas cuentas de IG y en el día de hoy voy a ser el ponente de este seminario en el que vamos a ver lo que sería el índice VIX y estrategias con índices, cómo se puede operar con diferentes índices a través de la página web de IG, a través de nuestra propia plataforma. Entonces, en primer lugar, en este caso, vamos a comenzar simplemente explicando lo que es el VIX. El VIX es el Volatility Index, que es el índice de volatilidad. En este caso, el VIX se desarrolla, lo desarrolla la CBOE, la Chicago Board Option Exchange, en 1993 y se calcula a través de la compra de opciones put de un gran número de acciones del S&P 500. Entonces, hay que tener en cuenta que lo que es el VIX pues tuvo sus valores máximos pues ante grandes catástrofes como es el 11S, la crisis asiática de 1998, los prolegómenos a la crisis subprime, también la crisis de las compañías .com y momentos previos a lo que sería la guerra de Irak, es decir, momentos en los que se prevé que el mercado vaya a caer, de manera que este índice pues aumenta cuando se piensa que el mercado cae. El VIX es un índice que cotiza de 0 a 100 y sirve para medir el miedo que existe en el mercado. Es decir, si se cree que el mercado va a caer, que el S&P 500 va a caer, lo que hacen los operadores, pues que tienen posiciones en dicho índice, en acciones del S&P 500, es cubrir sus posiciones comprando opciones put, de manera que esto hace que el índice VIX suba. Es decir, el índice VIX está formado por opciones put, de manera que cuando los operadores creen que el mercado va a caer, es decir, que existe ese miedo en el mercado, lo que hacen es cubrir sus posiciones para no tener que cerrar las posiciones que tienen en acciones, simplemente cubrirlas con opciones. Y en este caso, pues eso hace que esa compra masiva de opciones put aumente la cotización del índice, del VIX. Por otro lado, si se piensa que hay buenas expectativas en el mercado de que las acciones del S&P van a seguir subiendo porque hay una tendencia y que, bueno, pues que en este caso pues hay armonía en el mercado, pues los operadores no ven necesario cubrir las posiciones. Por lo tanto, lo que ocurre es que se disminuye la compra de opciones put, se cierran las posiciones que puedan haber habido cubriendo posiciones en acciones anteriores, y esto hace que al cerrar las posiciones y al no comprar opciones put, pues hace que el índice de volatilidad disminuya. Es decir, cuando hay miedo y creemos que va a caer, se cree que va a caer, se compran opciones put, sube el VIX, y cuando hay armonía y cuando hay sentimiento de que el mercado vaya a seguir subiendo, pues en este caso no hace falta cubrir posiciones. Por lo tanto, al no haber posiciones de compra de opciones put, pues lo que es el VIX cae. En este caso hay que tener en cuenta que el VIX se utiliza pues en un horizonte temporal de 30 días, es decir, no hay que llevarlo más allá, simplemente pues para conocer cómo está la volatilidad durante un mes, cogiendo valores históricos de 30 días. Y en este caso pues lo que nos indica es que existe miedo y pesimismo o que hay alegría y confianza. Cuando vemos que el VIX tiene cotización alta, es decir, que está pues subiendo, quiere decir que en este caso pues que las probabilidades de miedo están aumentando, de que la confianza en ese tipo de acciones está cayendo, y por tanto pues ese pesimismo, ese miedo hace que se esté anticipando una tendencia bajista. En cambio, cuando vemos que el VIX está en valores bajos, nos está adelantando, nos está generando confianza y nos adelanta que estamos ante un rally alcista. Entonces hay que tener en cuenta como valor clave, como punto de inflexión, que el 24 de octubre de 2008 fue
cuando el BIS alcanzó su punto máximo histórico, que fue 89,53 puntos. Es decir, es una gran caída en el mercado, un gran miedo que hizo que pues el BIS estuviera cerca de los 90 puntos y muy cerca del máximo, que son del máximo que se pueda generar, que como hemos comentado el BIS cotiza de 0 a 100. Entonces el BIS también nos puede señalar, aparte de que estemos en un mercado a corto plazo, de que nos indique el sentimiento de que pueda ser alcista o bajista, también nos puede indicar posibles techos y posibles suelos dentro de lo que puede ser el mercado. Lógicamente, cuando hablamos del BIS, pues sería basarnos sobre todo en el SP500, pero hay que tener en cuenta también que la mayor parte de los índices pues siguen al SP en muchas ocasiones, y por tanto pues bueno, pues nos puede servir de cara a hacer una estrategia en cualquier índice a tener en cuenta. Entonces, cuando vemos que el BIS está con niveles por debajo de 20 puntos, esto nos puede indicar que estamos ante un posible techo de mercado. Es decir, que ha subido bastante ya la cotización, por tanto ha habido bastante confianza en el mercado, y que por tanto pues el BIS en ese sentido ha caído por debajo de los 20 puntos, y ya a partir de ahí pues podríamos empezar a pensar que se pueda estar creando un techo en el mercado. Por otro lado, si vemos que el índice está por encima de 40 puntos, quiere decir que bueno, pues que ese miedo, ese pesimismo que ha habido anteriormente, pues que se ha hecho que suba el VIX, que suba la compra de opciones put en el SP500, y por tanto nos puede indicar, a tener en cuenta, que puede haber un posible suelo de mercado y que a partir de ahí se pueda dar la vuelta a la cotización. En situaciones normales de mercado, pues que hay que tener en cuenta que los 30 puntos es una barrera también importante, en la que cuando el BIS sobrepasa los 40 puntos, pues no es muy normal que permanezca mucho tiempo sobre esos niveles, sino que lo habitual es que tienda a perderlo rápidamente. Y por otro lado, cuando vemos que el BIS cotiza por debajo de 17 puntos, quiere decir que bueno, pues que en este caso parece ser que no hay poca volatilidad y cabe esperar un aumento de volatilidad a corto plazo, ya que el recorrido a la baja es limitado y que pues puede estar anticipando, como comentábamos, ese posible suelo de mercado. Aquí tenemos un gráfico comparativo de lo que sería la cotización del BIS de 2007 a 2012. Vemos que desde septiembre de 2008 a mayo de 2009 pues es cuando mayores niveles ha tenido, ha estado por encima de 30 puntos. Septiembre de 2008 pues es un mes en el que aumentó mucho la volatilidad, los mercados cayeron en exceso. Luego también vemos que tenemos abril y julio, sobre todo junio, pues que bueno, pues que también aumentó en esos puntos la volatilidad, y en julio y noviembre de 2011 también estuvo por encima de los 30 puntos, pero no ha dado mucho tiempo, como vemos, en volver a traspasarlos por debajo de esos niveles. Entonces, para que podamos ver una comparativa y que podamos fijarnos en el VIX comparándolo con lo que sería la cotización del SP500, aquí en este caso tengo dos gráficos. En el gráfico diario vemos que a día de hoy pues tenemos el VIX en 15 puntos. Como comentamos, está por debajo de 20. Esto pues inicialmente podría anticipar un posible techo de mercado. Y si nos fijamos en el SP500, pues podemos ver que pues tuvimos un techo en 1850. Hemos estado ahora mismo cerca de ese techo e incluso pues que vemos que se está aplanando en esos niveles, y a partir de aquí habría que empezar a tener en cuenta si realmente es capaz de superar esos niveles de los 1850, o en cambio, como anticipa el BIS, pues que pueda empezar, que bueno, pues que pueda ser un techo de mercado y que a partir de ahí se pueda empezar a dar la vuelta a la cotización. Bien, en cuanto a lo que es la operativa
del BIS, aparte de poder utilizarla como índice que nos muestre si hay volatilidad o no en el mercado, si estamos ante posibles techos y posibles suelos, nosotros en la página de IG, es decir, cualquier inversor que quiera invertir directamente sobre el índice puede realizarlo. Es decir, desde aquí se pueden abrir posiciones tanto alcistas como bajistas en este activo. De manera que si nos vamos a la página de IG, página inicial, voy a mostrar cuál sería la información contractual sobre dicho índice y posteriormente también pues vamos a comentar lo que sería la operativa sobre índices bursátiles habituales, de manera que podamos comprender pues cuáles son los márgenes de garantía que se nos requieren, cuál sería el valor del punto en cada contrato y también si ponemos esto garantizado, pues cuánto nos aumentaría ese spread. Es decir, todo esto lo tenemos si entramos en servicios de IG, información contractual. Directamente nos vamos a CFD sobre índices y en esta página vamos a tener la información contractual, las tablas que nos muestran la información que estamos comentando. Aquí en este caso pues tendríamos todo lo que son índices bursátiles, desde el IBEX 35, el FTSE, los mercados más populares, mercados de Norte y Centroamérica, mercados europeos. También tendríamos futuros. Y si nos venimos directamente a la plataforma, podemos ver que tanto en índices estándar como en índices mini podemos operar a través. Me pregunta José Ramón que si hay algún BIS diferenciado al IBEX. No, José. El BIS únicamente referencia al S&P 500, que es el mercado más líquido que hay. Y es el mercado en el que, pues, dentro de lo que son los índices, salvando también el Dow Jones, pues el mercado americano en el que pues hay más de 500 acciones, hay 500 acciones cotizando, en las que pues bueno, pues es el índice con mayor número de acciones, es el índice americano de referencia y por tanto no existe un BIS referenciado al IBEX. Entonces sí que habría que fijarse, pues bueno, pues que en este caso qué probabilidad hay que el IBEX pueda seguir a índices como el SP, si tiene algún tipo de relación en ese sentido. Bueno, pues cuando veamos algún tipo de correlación, pues también utilizar el BIS como referencia en ese sentido, pero lógicamente viendo siempre que haya algún tipo de correlación en los horizontes temporales en los que nos vayamos a manejar. Bien, si nos venimos directamente tenemos índices e índices mini. Si nos venimos a índices, vamos a poner los índices normales, otros índices, exactamente el del S&P 500 es este, que es el Volatility Index. En este caso justamente tenemos que está en 15,28, como podemos ver en el gráfico. Vemos que aquí sí que tenemos el índice de volatilidad, 15,28. Sí que es verdad que me voy a ir al índice superior. Bien, en este caso es justamente este, el índice de volatilidad. Por lo tanto, veríamos que en este caso voy a eliminar esta operación y nos venimos al índice de volatilidad exacto, que es este, es el del S&P 500, correcto, y vemos que tenemos 2.000 dólares como garantía que se me requiere y 1.462 euros si vemos el tipo de cambio en euro. Exacto, entonces aquí en este caso sí que vemos que realmente hay un punto, por lo tanto de spread 0,1. Por lo tanto, si yo abro una posición aquí sí que voy a ver que son exactamente los 100 dólares que tenemos como spread. Bien, en el momento, en este caso abrimos a 15,18, tenemos 15,28 el precio en el que yo he abierto, el 15,18 el precio actual. En el momento en que se iguale, es decir, que el precio actual, que es el precio de venta, sea igual al precio en el que yo compré, ya estaré en beneficio pérdida igual a 0, y a partir de ahí todo aquello, cada 0,1 punto que vaya a mi favor, yo estaré ganando o perdiendo 100 dólares. En este caso, si va a mi favor, gano 100 dólares, si va a mi contra, perdería 100 dólares.
Por cada punto que se mueva completo, es decir, que pase de 15 a 16, ahí sí que tendríamos $1000. Exacto. Entonces, justamente es este índice de volatilidad, el índice que estamos referenciando con lo que sería el SP500, que podemos ver justamente, hemos abierto la operación y ya automáticamente me aparece en el gráfico de ProReal Time, en el gráfico avanzado. Bien, ¿tenéis alguna duda acerca del VIX, del funcionamiento del VIX, de cómo se puede operar a través de la propia plataforma? Tenemos la posibilidad de operar desde el gráfico, tanto desde el gráfico de ProReal Time como desde el gráfico básico, el gráfico rápido de IG. Simplemente sería pulsar en el botón de gráficos y desde aquí pues podemos también abrir posiciones. Bien, pues por un lado tenemos este índice, que es el índice de volatilidad, y por otro lado vamos a comentar lo que serían los índices bursátiles, en los que, pues si nos venimos directamente a la información contractual, vamos a ver que tenemos a la hora de trabajar dos tipos de contrato. Tendríamos el contrato de contado, que es aquel que no tiene vencimiento, y por otro lado el contrato de futuro, que sería aquel que tiene una fecha de vencimiento, una fecha de caducidad. Entonces, a la hora de trabajar, luego dentro de lo que sería el contado y el futuro, tenemos dos tipos también de contratos según el tamaño. Podemos operar en contratos estándar, que vemos que la parte del valor del contrato sería el primero que nos aparece, y por otro lado el contrato mini. Bien, aquí en esta página que tenemos, en la información contractual, nos aparece toda la información. Nos aparecería cuáles serían los horarios de negociación cuando el mercado está abierto, que sería de 9 a 5 y media, y horarios extendidos, en los que de 5 y media a 8 el spread serían 8, se puede ampliar más, mientras que a partir de las 8 de la tarde hasta las 9 de la mañana del día siguiente ya estaríamos en horario ampliado y por tanto el spread aumentaría 18 puntos. Bien, aquí podemos ver que tenemos los mercados populares del IBEX al ser el mercado español, FTSE 100, que es el mercado inglés. En este caso es un mercado muy negociado dentro de IG. Tenemos gran parte de clientes en el Reino Unido. Luego tendríamos también los mercados americanos, el Dow Jones, Wall Street y el SP500. Tenemos el DAX, el Hong Kong y el Nikkei 225 como mercados populares. Luego ya, si queremos fijarnos en otro tipo de índices, pues tendríamos el tecnológico de Estados Unidos, el Russell 2000, México 35, y ya vendrían organizados por mercados europeos, mercados de Asia, Australia y Sudáfrica. Y finalmente, pues otros mercados, que es el que comentábamos, índice de volatilidad, en el que, pues en este caso, tenemos $1000 por punto y $200 en el mini. $2000 de garantía, $400 en el contrato mini. Aquí el índice de volatilidad está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 11:15, y hay que tener en cuenta que desde las 10:30, hasta las 11:15, de lunes a jueves, tendríamos también esa cotización. Bien, si nos venimos ya directamente a lo que serían los índices, hay que tener en cuenta que un índice es una media ponderada de la cotización de ciertas acciones. Hay que tener en cuenta también que cuando vemos, por ejemplo, en las noticias que los índices cotizan, han cerrado, por ejemplo, el IBEX ha cerrado a X nivel, eso sería simplemente la media justa ponderada de esa cotización, pero no es un índice que sea operable. Es decir, cuando nosotros queremos invertir en índices, se invierte en relación al mercado de futuros, porque las noticias, el índice que nos dan, pues sería simplemente, si quisiéramos operar como tal, tendríamos que comprar un número de acciones con esa misma ponderación para poder operar en el índice como tal.
Si nos vamos al mercado de futuros, ya sería el mercado en el que podemos trabajar. Entonces, cuando nosotros operamos con CFD sobre índices, vamos a ver que los precios van a estar referenciados en el mercado de futuros. Entonces, en IG, lo bueno que tienen los índices es que se pueden operar durante 24 horas. Quiere decir que pues el mercado de futuros está abierto, por ejemplo, en España hasta las 10 de la noche. Posteriormente, el mercado americano sigue abierto y sigue abierto el mercado de futuros. Y después, cuando cierra el mercado americano, bueno, pues hace en relación al mercado del SP500 y en relación a mercados asiáticos para poder dar cotización durante 24 horas. Entonces, en este caso, ¿tenéis alguna duda en concreto sobre algún tipo de índice de cómo funcionan los contratos? ¿Algo que me quieran comentar para que podamos directamente pues hacer ejemplos sobre dichos activos? Bien. En este caso, si quieren ir comentándome algo, tienen el chat en la parte inferior. Yo voy a comentar lo que sería la diferencia entre operar en un contrato de contado y operar en un contrato de futuro. Cuando operamos en el contado, vemos que el spread, si hacemos la comparación, por ejemplo, en el caso vamos a poner en el caso del DAX, que es un mercado muy negociado en España y en toda Europa, tendríamos que, por ejemplo, en el contrato de contado, solamente hay un punto de spread, es decir, y en el caso del mini serían 1,2 puntos de spread. Vamos a hacer el ejemplo en lo que sería el contrato mini. Por lo tanto, si yo quisiera coger un contrato mini del DAX, me pedirían 140 euros como garantía. Me pedirían, en este caso, como el valor del punto son 5 euros, pues yo tendría 1,2 puntos de spread. Voy a abrir un Excel para ir poniéndolo simplemente. 5 puntos en este caso de valor, 5 euros, perdón, de valor del punto, 1,2 puntos de spread. Por lo tanto, el spread en este caso por cada contrato simplemente serían 6 euros. Esto sería para el contado. Bien, si nos vamos al futuro, vemos que en este caso, en el contrato de futuro, en el LAS, tenemos 7 puntos de spread, 7 puntos de diferencia. Por lo tanto, el valor del punto sigue siendo el mismo. En este caso son 7 puntos de diferencia. Por lo tanto, con el valor que yo voy a empezar en negativo, en este caso serían 35 euros. Entonces, la diferencia que hay a operar en el futuro, en el contado, es que hay una diferencia en este caso. Si hacemos la resta simplemente, vemos que en el futuro vamos a pagar 29 euros más de lo que pagaríamos en el contado. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando yo opero en el contado, también, si yo voy a hacer una operación intradía, pues abrir una posición y cerrarla en el día, eso no tendría ningún tipo de coste de financiación. Pero si yo voy a mantener posiciones abiertas de un día para otro, hay que tener en cuenta que eso tendría un coste de financiación. En el caso del contado, es decir, este coste de financiación sería un 2,5% más el tipo de interés Euribor, que lo vamos a ver ahora mismo a cuánto está hoy. El Euribor en un mes a día 27 está a 0,219, por lo tanto yo lo voy a marcar aquí, 0,219. De manera que para posiciones alcistas al año, el tipo de interés que me cargan es el 2,5 más el Euribor a un mes, por lo tanto sería 2,71% el tipo de interés anual. Esto sería el tipo de interés anual. En este caso, para lo que serían posiciones bajistas, el tipo de interés sería el 2,5 menos el Euribor a un mes, por lo tanto sería el 2,28%. Para saber exactamente cuál me sale más rentable, dependiendo del horizonte temporal en el que yo vaya a operar, pues voy a ver exactamente cuál sería el coste de mantener una posición abierta durante un día. Es decir, por ejemplo, si aquí en este caso nos venimos, como comentamos, al índice mini, nos venimos al índices bursátiles, nos venimos a Alemania, al contado, vemos que ahora mismo está en 9.577 puntos.
De manera que si al cierre del día de hoy, cuando se calculan los intereses, estuviera a este precio, 9.579,9, en ese momento, como el valor del punto son 5 euros, lo voy a poner aquí, tendríamos que la exposición total que nosotros tenemos en el mercado, pues serían los 9.000 puntos por los 5 euros que vale el punto. Nosotros estaríamos expuestos por cada contrato por valor de 47.899,5 euros. Esto sería, lo voy a poner directamente en euros. De manera que, si yo quiero calcular el tipo de interés diario para posiciones alcistas, pues yo lo que hago es que divido la exposición total, el valor total de esta operación, la divido entre el 2,71 y posteriormente la voy a dividir entre 100, porque en este caso hay que hacerlo entre 100, porque estamos poniendo el 2,71%, por lo tanto sería al año me cargarían un coste de 176,16,59 euros. Quiere decir que si yo hago una posición en el DAX, en el mini, hoy día 27 de febrero de 2014, y la mantengo abierta hasta el día 27 de febrero de 2015, el coste que tendría esta operación serían 176,1659 euros. Para calcular, como yo sé que en este caso Europa se cogen 360 días, pues para calcular el tipo de interés que me saldría al día, pues simplemente divido los 176 entre los 360 euros, perdón, entre los 360 días, y me saldría que por cada día que yo mantenga la posición abierta, se me va a cargar simplemente 48 céntimos. Vamos a ver. Vamos a ver si esto lo hemos hecho bien. Lo voy a hacer primero. Sí, justo. O si no, voy a hacer directamente poner 2,719% y voy a hacer el cálculo de esta forma, multiplicando esto por el porcentaje ya. Me saldría en este caso, esto es erróneo, me saldría 1.302 euros al año. Por lo tanto, entre 360 días, el coste de financiación diario me saldría 3,61 euros. Este sí que sería el coste de financiación en el caso del DAX, con el tipo de interés que tenemos a día de hoy, teniendo en cuenta que al cierre el valor del contrato sería 9.579,9 puntos. ¿Para qué hago esto? Pues para ver exactamente cuántos días, dependiendo de los días que yo vaya a tener la posición abierta, si me sale mejor operar en el contado o me sale mejor operar en el futuro. Es decir, yo si opero en el futuro, en este caso sé que estoy pagando 35 euros, mientras que si opero en el contado, el spread serían 6 euros. Por lo tanto, estoy pagando 29 euros de más. Como sé que en el contado, por cada día que pase, me van a cobrar 3,61 euros, pues simplemente si yo divido lo que estoy pagando de más en el futuro entre lo que me costaría al día tener una posición en el contado, me sale que si yo voy a tener una operación abierta por debajo de 8 días, es decir, pues de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta 8 días, y en el octavo día cerrar la posición, me saldría mejor operar en el contado. Si en cambio yo veo mi estrategia que va para un poco más a largo plazo, para tenerlo 15-20 días, siempre y cuando tenga suficiente vencimiento ese contrato, pues yo me saldría mejor en ese caso operar en el futuro. Entonces, ¿hay alguna pregunta al respecto de la diferencia en cuanto a lo que serían los costes de operar en contado y en futuro en los índices? Esto simplemente para que podáis comprender, pues a la hora de planificar una estrategia, según el horizonte temporal en el que yo esté planificando esa estrategia, pues calcular cuál me saldría mejor si operar en el contado o operar en el futuro. Bien, pues esto sería una de las partes importantes a tener en cuenta, los costes a la hora de operar. Luego ya más allá de lo que sería la operativa,
en este caso, si hemos decidido operar en el futuro, operar en el contado, ya pues bueno, pues se puede tener en cuenta lo que sería a la hora de tomar decisiones. Para ello nosotros, para poder ayudar al cliente a que haga un análisis de la operación, lo lógico es que cada cliente pues haga su propio análisis y opere en relación a ello, pero nosotros tenemos aquí una herramienta que se llama Central de Negociación, que esta es una empresa inglesa que se dedica de forma profesional a realizar análisis técnicos, de manera que de forma independiente hacen sus análisis y podemos tener como una segunda opinión para bueno, pues tomar decisiones. Por ejemplo, en este caso que estábamos operando en el valor en el DAX, yo voy a buscar aquí cuál sería el análisis técnico que realizan estos analistas, y en este caso tendríamos título, el DAX, tenemos el DAX, el de media capitalización. Por lo tanto, nosotros lo que estamos buscando es el DAX normal, pues en este caso nos iríamos a título, pulsamos dentro del nombre y este nos va a llevar directamente al análisis técnico realizado por estos analistas. Bien, como podemos ver aquí, en este caso, estos analistas creen que lo más probable que pueda ocurrir, haciendo el análisis hoy a las 11:30 de la mañana, hora española, ellos creen que lo más probable que pueda hacer el DAX aquí es pues que siempre que se mantenga las posiciones, el soporte de 9.500 puntos, ellos creen que lo más probable que pueda ocurrir es que pues la cotización pueda subir. Es decir, esto simplemente no es una recomendación como tal, sino simplemente pues es una ayuda que tiene el cliente para que haga su propio análisis y que él propiamente pues pueda operar, pueda tomar decisiones. Bien, en base a esto, si llega un momento dado y creemos oportuno fijarnos en esto y llevarlo a cabo, pues vamos a poner un ejemplo de lo que sería una operativa en el DAX en un contrato mini y vamos a ver a cuánto está cotizando ahora mismo. Estaría cotizando a 9.586. Por lo tanto, cuando han hecho este análisis estaba en 9.543. Por lo tanto, sí que es cierto que en el día de hoy pues ha subido en relación a cuando han realizado el análisis, ¿no? El último precio. Bien. Luego ya aquí a la hora de tomar decisiones, lo que nosotros creemos importante en IG es llevar una buena gestión del riesgo. Es algo importante, más allá de lo que es el propio análisis técnico, de lo que sería el propio análisis fundamental, pues también llevar una buena gestión del riesgo para que pues entre las operaciones que podamos fallar y las operaciones que puedan ser positivas, pues que a largo plazo se pueda tener un beneficio sostenible, que es de lo que se trata. Bien, gestión del riesgo, pues bueno, aquí en este caso veríamos que si nos venimos directamente al Excel, voy a poner simplemente lo que sería desde mi punto de vista una forma, pero lógicamente esto no es ninguna recomendación ni mucho menos, y por tanto no quiere decir que se vaya a tener que hacer así. Es decir, yo creo que es una opción que se puede tener en cuenta, pero que cada uno lógicamente es libre de poder hacer lo que realmente crea conveniente y que esto en ningún caso es una recomendación como tal. Entonces vamos a suponer que en este caso que yo tengo en la cuenta un valor de 10.000 euros y que pues bueno, pues yo en cada operación, según mi plan de trading que yo haya realizado, pues quiero arriesgar como máximo, vamos a suponer un 3, un 4, vamos a poner en este caso, por ejemplo, un 5%. Bien, si yo en este caso quisiera arriesgar un 5% sobre mi capital, tendría en cuenta que en este caso, si mi capital son 10.000 euros, pues el 5% son 500 euros. Entonces, hay que tener en cuenta que en el contrato mini el valor del punto son 5 euros. Entonces, aquí en este caso, si nosotros quisiéramos abrir una posición y por cualquier casual o por lo que creamos oportuno, pues que nos fijemos en este análisis, simplemente como ejemplo,
Pues vamos a suponer que yo creo que digo, pues mira, pues voy a cerciorarme, voy a hacer caso de este análisis, me parece que es correcto, yo lo he hecho por mi cuenta y me parece que es así, de manera que pues voy a poner los stop en los niveles en los que me indiquen como tal, que en este caso pues bueno, pues 9.500 puntos sería el nivel en el que ellos creen que puede ser un punto de inflexión, un punto en el que pueda cambiar la tendencia, y por tanto pues en este caso pues por ejemplo ponerlo como stop. Si yo quisiera, si hiciera una operación ahora mismo a precio de mercado en el que el precio son 9.591 y yo pusiera el stop en 9.498, por ejemplo, 2 puntos por debajo de ese nivel, pues aquí me saldría una diferencia de 93 puntos. Entonces, si yo multiplico los 93 puntos por el valor del punto, en este caso, me saldría que yo estaría con un contrato, estaría asumiendo un riesgo de 465 euros, por ejemplo, poniendo este stop. De manera que estaría dentro de los 500 euros de riesgo máximo y por tanto estaría dentro de mi 5% que yo estaría dispuesto a arriesgar. Para saber el número máximo de puntos por cada, cogiendo un contrato que yo pudiera asumir, pues simplemente divido el nivel de riesgo que yo quiera asumir en euros entre el valor del punto y me saldría que como máximo el stop podría estar en 100 puntos. De manera que, de esta forma, sé que lo máximo que estoy arriesgando es el 5%, 500 euros, y que por tanto la operación pues no vaya a ir más allá de este riesgo que yo he puesto de antemano. Luego aquí hay que tener en cuenta que puede haber huecos de mercado. Si hay un hueco de mercado, puede ser que si me coge, que pueda perder más que esos 500 euros que yo tenía estipulado con un stop normal. Para eso está el stop garantizado, para que yo pueda poner el riesgo máximo que estoy dispuesto a asumir, un contrato, 93 puntos. Si yo marco un stop garantizado, sé que lo máximo que puedo asumir en todo momento sería esos 465 euros, esos 93 puntos, y que por tanto, ahí ya pase lo que pase, no podría perder más que esos 465 euros. Hay que tener en cuenta que si yo pongo un stop garantizado, pues que me amplía el spread. Es decir, si normalmente es un punto de spread, como podemos ver, pues con el stop garantizado serían 4 puntos. Pero aquí tendría en cuenta que lo máximo que pierdo es esto, pase lo que pase. Entonces esto, bueno, pues sería una parte de gestión del riesgo. Luego estaría más allá también la parte del límite. En caso de que quisiéramos poner un límite, pues bueno, pues ver hacia qué niveles, 9.675, 9.716, pues bueno, pues en este caso 9.716. Si yo resto el nivel en el que yo pondría el límite de ganancia, le resto el nivel en el que yo quisiera entrar en ese momento, me saldrían 125 puntos de ganancia, de manera que pues yo podría fijar el límite en 125 puntos de ganancia, por ejemplo. Lógicamente, como digo, esto simplemente es un ejemplo, no hay que tenerlo en cuenta como recomendación ni mucho menos. Aquí en este caso, pues para saber cuál sería el ratio beneficio-riesgo que yo estoy asumiendo en esta operación, pues sería simplemente ver que yo voy en búsqueda de 125 puntos. Si lo divido entre el número de puntos que pongo el stop, me saldría que el ratio beneficio-riesgo en esta operación sería 1,3440. Quiere decir que si gano, ganaré 1,34 veces lo que yo estoy arriesgando en esta operación. Bien. Esto sería parte también de, bueno, pues a la hora de hacer estrategias de gestión del riesgo. Tenemos en la parte de formación una serie de artículos y manuales en los que se explica cómo hacer un plan de trading importante, de manera que el cliente pues siempre tenga estructurada un tipo de operativa y que utilice más o menos siempre el mismo nivel de riesgo, de manera que pues bueno, pues tenga más control sobre las operaciones. Esto sería pues un ejemplo sobre el DAX. Sobre cualquier otro índice sería exactamente igual, habría que buscar pues cuál es el valor del punto y a partir de ahí pues decidir
en relación, ya sea basándonos en análisis técnico, basándonos en análisis fundamental, teniendo en cuenta también el horizonte temporal en el que vayamos a trabajar, pues cuáles serían niveles de soporte, niveles de resistencia o aquellos otros factores que tengamos en cuenta, pues como indicadores, osciladores, para poder hacer nuestro análisis y que junto, pues bueno, pues con una gestión del riesgo adecuada, pues nos pueda servir y que podamos tener en este caso rentabilidades positivas a largo plazo. Es lo interesante. Y comentarles que bueno, pues que siguen teniendo dentro de la página más seminarios online, por lo tanto, pues cualquier seminario que les interese, pues se pueden registrar y bueno, encantado de poder ayudarles en todo lo que sea necesario. En cuanto al número de teléfono de IG, es el 91 787 6161, por si tienen cualquier duda. Y en este caso, pues encantado también de, como les comento, de poder ayudarles. Muchísimas gracias y que tengan un buen día todos y una muy buena operativa. Un saludo.